Quiero allí que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4, allí el versículo 1, dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Dónde lo llevó? Al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos allí a orar. Yo quiero que usted se ponga la mano en su corazón y le podamos decir al Señor: Señor, habla hoy a nuestras vidas. Llévanos, Espíritu Santo, a identificar todo lo incorrecto que hay en nuestro ser. Todo aquello que pueda ser invisible, perceptible a nuestros ojos y a nuestra razón. Que a través de tu palabra, Espíritu Santo, tú puedas sacar a la luz todo aquello de lo cual necesitamos trabajar, obrar, poner en oración y tomar decisiones. En el nombre de Jesús, habla, Espíritu Santo, hoy a nuestras vidas. Amén, amén y amén. Hoy titulé este mensaje: eres lo que comes. ¿Cómo se llama? Eres lo que comes. Y estoy seguro que en algún momento de su vida, de nuestra vida, hemos escuchado esta frase, ¿verdad que sí? Ha sido muy utilizada en los temas de alimentación, de nutrición, de estética, de imagen, de gimnasia, en todas esas cosas. Y resulta que el alimento hace mucho más que cumplir su función de nutrir nuestro cuerpo. Hace mucho más de esa función de traer, sí, nutrición a nuestra vida, sino que incluso define lo que somos y quiénes somos. Entonces, no solo somos lo que comemos, sino que comemos según lo que somos. Es decir, por un lado, lo que comes te convierte en lo que eres, pero por otro también decides comer según tus deseos, tus anhelos, tus circunstancias, los deseos de tu corazón. Por eso también comemos según lo que somos. Ahora bien, la alimentación, y cuando hablo de alimentación, no solamente me refiero a ese alimento o esa comida física, hablo de todo aquello de que podemos consumir a través de todos nuestros sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que sentimos, a través de lo que hablamos, a través de lo que comemos. Entonces, la alimentación va más allá de una necesidad. Es un reflejo de lo que somos. Es un reflejo de nuestro mundo interior. Eso es la alimentación. Y esto aplica en cualquier área de nuestra vida. En lo emocional, en lo biológico, en lo alimenticio, en lo físico, en lo espiritual. Esto aplica en cualquier área de nuestra vida. El domingo pasado hablábamos que en nuestra vida predominan dos naturalezas. La naturaleza carnal
dominada por los deseos de la carne, que quiere alimentarse según sus deseos y que busca tener el dominio de nuestro cuerpo. Y también tenemos esa naturaleza espiritual, gobernada, dirigida por el Espíritu Santo, que busca a través de nosotros agradar a Dios. Aprendíamos que esa naturaleza espiritual, el único alimento que la hace fuerte, que la fortalece, que la alimenta, es la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por Él, una forma de consumir. ¿Sí? Una forma de consumir lo que nos sacia, lo que entra a nuestra vida, el oído. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La única forma de alimentar nuestra área espiritual, nuestra vida, es a través de la palabra. Amados, no es a través de un milagro, no es a través de un evento sobrenatural que nos ocurra, es a través de la palabra que somos alimentados, que nuestra vida espiritual, nuestra fe es alimentada. Ahora bien, cada quien decide cómo alimentarse, de qué forma hacerlo, de qué forma administrar la palabra, este alimento, de qué forma se alimenta de la palabra. Y esto es lo que diferencia a un creyente de otro, la forma como se alimenta. La palabra dice que Dios no tiene favoritos. La palabra dice que Dios no tiene privilegio con nadie. Nosotros mismos marcamos la diferencia. ¿Y dónde está esa diferencia? En la forma como nosotros nos alimentamos diariamente a través de la palabra del Señor. Amén. Nuestra firmeza en la fe depende de cómo está nuestra alimentación con la palabra. Nuestra fe depende de lo que comemos. Si comemos palabra a través de todos nuestros sentidos, si nos alimentamos de palabra, de la palabra de Dios, si estamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra, ¿cómo va a estar nuestra vida espiritual? ¿Cómo creen ustedes? Ahora bien, si estamos llenando nuestra vida de lo superficial, de lo terrenal, de lo que las personas del consejo humano, de lo que nuestros ojos físicos y terrenales ven, ¿cómo ustedes creen que puede estar mi área espiritual, que puede estar mi fe, nuestra fe? Ahora bien, acá entrando en un tema muy interesante, para nosotros como cristianos quizá de pronto en algún momento nos hemos preguntado, wow, pero Señor, si soy cristiano, ¿por qué sigo luchando con el pecado? Si he recibido a Cristo en mi corazón, si he rendido mi vida a Dios, si lo he aceptado a Él en mi vida como mi Señor y Salvador, ¿por qué sigo teniendo estas luchas? ¿Por qué estos deseos de hacer lo malo? Porque la palabra dice, Señor, que en Cristo somos nuevas criaturas, somos libres, somos restaurados, somos sanos. Entonces, ¿por qué seguimos luchando con estas cosas? Resulta que cuando entregamos nuestra vida al Señor, resulta que cuando lo recibimos a Él en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, cuando experimentamos ese nuevo nacimiento que habla Juan 3:16, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede entrar al reino de los cielos. Cuando recibimos este nuevo nacimiento, recibimos una nueva naturaleza. Pero resulta que la vieja naturaleza sigue estando allí. La vieja naturaleza sigue morando allí. Ella no desaparece. Ella sigue estando allí y seguirá estando mientras nosotros continuemos en este cuerpo. Eso terminará el día en que nosotros partamos con el Señor, que nosotros vayamos o que el Señor venga, y que nuestros cuerpos sean transformados en gloria. Allí solamente gobernará esa área espiritual, esa naturaleza espiritual. Pero mientras tanto, esas dos naturalezas están aquí y luchan la una con la otra. Romanos 7, el mismo apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo miserable? Lo que sé que está bien, lo que sé que agrada a Dios, mi cuerpo no lo quiere hacer. Pero lo que yo sé que está mal, lo que yo sé que ofende a Dios, es lo que mi cuerpo lucha por hacer, es lo que mi cuerpo quiere hacer. Algo muy importante que nosotros como cristianos debemos evaluar, examinar e identificar en nuestra vida es qué naturaleza gobierna y predomina más. ¿Qué naturaleza domina más nuestra vida? ¿Qué naturaleza se manifiesta más? Porque ¿saben algo? Si una de esta naturaleza, ya sea la carnal o la espiritual, es la que gobierna, la que se manifiesta, debemos evaluar algo. Y es si la estamos alimentando lo suficiente para que ella tenga dominio sobre nuestra vida. Porque así como alimentamos nuestra naturaleza espiritual y nuestra fe se fortalece, también podemos alimentar la naturaleza carnal y ella puede predominar sobre nosotros. Entonces, esa naturaleza carnal siempre va a estar allí. No hay forma de eliminarla. No hay forma de desarraigarla, pero sí podemos hacer algo. ¿Y saben qué es? Podemos debilitarla. Debilitarla a tal punto de que ella no nos gobierne. Debilitarla a tal punto de que sea el Espíritu Santo gobernando y tomando el control de nuestra vida. Pero ella siempre va a estar allí. Mientras estemos en este cuerpo, ella siempre va a estar allí, va a tener su lugar. Pero de nosotros depende si está fuerte o está débil. Entonces, siempre ella va a estar allí, siempre ella va a estar intentando manifestarse. Siempre ella va a estar intentando buscar dominio. Y mientras ella domine, nuestra hambre, nuestro deseo por querer alimentarse de lo que a ella le gusta van a ser mayores. Y las obras de la carne, los deseos de la carne, ¿me llevan a qué? Me llevan al pecado. Y el pecado me lleva a la muerte. Muerte que me separa de Dios. Gálatas 5:19. Vamos a leerlo. Tienen Biblia allí, me acompañan. Gálatas 5:19. Dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones,
sectarismos, envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. ¿Cuáles pueden ser esas otras cosas parecidas? Chisme, murmuración, rebeldía, dureza de corazón, orgullo, terquedad, arrogancia, falta de sinceridad, mentiras. Dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andamos guiados por el Espíritu. Debemos tener cuidado cuál de estas naturalezas está dominando nuestra vida y cómo lo hacemos, porque como lo dice aquí, son manifiestas. Hay evidencia, ellas dan evidencias. Y debemos identificar cuál naturaleza está dominando nuestro ser. Y más aún, ver si la estamos alimentando con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, con lo que sentimos, con lo que nos permitimos. La naturaleza carnal nunca va a dejar de estar. Siempre ella va a estar allí. La idea es mantenerla en su mayor estado de debilidad posible, de modo que no nos gobierne. Entonces vamos a volver aquí. Quiero que me acompañen al capítulo 4 de Mateo. Y vamos a ver lo importante de alimentar nuestra vida con la palabra. El mismo Señor Jesús nos da con su vida la importancia que es tener contacto y alimentarnos con la palabra. Tener ese alimento diario. Y lo primero que yo veo aquí es que me lleva a responder de la forma que Dios le agrada. Alimentarme de la palabra, llenar mi vida de la palabra, me lleva a tener esa vida que a Dios le agrada. Lo más importante de llenar mi vida con la palabra de Dios es que ella despierta en mí el deseo de agradarle a Él. Se despierta ese anhelo de tener una vida que le agrade a Él. Jesús en medio de la tentación, Jesús en medio de la prueba, de la adversidad, sacó siempre lo mejor. Siempre buscó agradar a Dios con sus acciones, con todas sus obras. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de la palabra del Señor. Amados, es imposible que nosotros estemos alimentándonos de la palabra de Dios y no haya cambios en nosotros. Es imposible que nosotros estemos alimentando nuestra vida con la palabra de Dios y que nosotros sigamos siendo los mismos. Tiene que haber evidencia de que nosotros estamos recibiendo, alimentándonos de la palabra del Señor. Hay evidencias en nuestra vida. Siempre nuestra vida, nuestro cuerpo drenará lo que consume. Siempre drenará lo que consume, ya sea física, biológica, emocional y espiritualmente. El cuerpo siempre buscará drenar lo que consume. Él buscará la forma de sacar
de manifestar lo que está consumiendo. Si yo tomo líquido, usted sabe la forma como el cuerpo y por dónde lo drena. ¿Verdad que sí? Si yo como, ingiero alimento, también usted sabe la forma como el cuerpo lo drena y por dónde lo drena. Es algo natural. Siempre el cuerpo tratará de sacar, de drenar lo que consumimos. Es imposible que nosotros impidamos a nuestro cuerpo que exprese y drene lo que estamos consumiendo. Cómase un plato de caraota bien fría, a ver si usted va a poder aguantar o retener eso. Quiero contarle un testimonio. ¿Quieren escuchar un testimonio? Yo cuando ayer yo sacaba este mensaje, el Señor traía un evento a mi vida. Y yo entendí, yo dije, Señor, tú permitiste eso para que yo hoy pudiera completar y dar ejemplo de este mensaje. Resulta que hace muchos años yo estaba pretendiendo a la hija del pastor. Yo estaba buscando de cualquier forma ser pastor. Entonces yo estaba pretendiendo a la sobrina del pastor Germán. Ella vive en Turmero. Gracias, pastores, por corregirme. Es la sobrina. Entonces yo le estaba pretendiendo y hubo un momento en que el pastor hizo un viaje para allá y yo me fui con él. Y era la primera vez que yo llegaba a la casa de su sobrina. Ella vivía con su abuela, con la mamá del pastor. Y bueno, llego yo, la primera visita. A mí de verdad no me gusta el café. No me gusta nada lo que tenga que ver con café. Nunca me ha gustado. A veces lo tomo pero no me gusta. Y bueno, la señora, la mamá del pastor, me ofrece un café con leche. Era la primera visita. Yo quería quedar bien. Sabía que era un gesto de cortesía, de amabilidad. Y yo acepté eso. Yo de verdad, yo dudo, tengo todavía mis dudas. Si eso fue algo intencional, fue un acto de buena fe, o si fue un accidente provocado. Todavía de verdad tengo mis dudas, pero no habían pasado 5 segundos de yo haberme tomado ese café con leche cuando se me presentó un penoso malestar estomacal. Esos malestares donde el estómago se vuelve irrespetuoso y entrometido. Donde tú estás hablando con alguien y te preguntan algo y él responde. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? Y uno, no. Él quiere hablar, grita. Se escucha, la gente lo escucha. Amados, si ese malestar iba creciendo en aumento, así como la luz de la aurora va en aumento hasta que su día se hace pleno, así iba ese malestar. Y yo empecé a orar, yo empecé a clamar. Yo estaba en ese momento, así como estoy aquí, aparentando que nada pasaba, pero por dentro yo estaba orando y clamando en espíritu y en verdad. Y mi oración era: Señor, yo sé que yo soy pecador, pero ten misericordia de mí. Ten misericordia, ten compasión de mí, Señor. Y eso era orando y tratando de que nada ocurría, que nada pasaba. Y eso allí no resultó la oración. Intenté hacerlo en mis fuerzas. Intenté negociar. Le dije: si te aguantas unas 2 horitas más, si esperas llegar a la casa, porque yo veía, estábamos reunidos en una salita pequeña y el baño quedaba a menos de 2 metros de distancia. Y yo decía: Señor, aquí se va a escuchar todo.
Allí se va a escuchar todo. Yo decía, Señor, ¿cómo yo en esta primera visita voy a profanar esta casa? Ayúdame, Señor. Pero nada, yo oraba y nada. Intenté negociar y le dije, si tú te aguantas 2 horitas y esperas llegar a la casa, mira, te voy a consentir. Te voy a lavar con agüita, te voy con agüita templada, calientica. Y me dijo, no hay negociación. Es ahorita. Hermano, esa es la sensación, una de las peores sensaciones que uno puede experimentar. Tú tienes frío, te da escalofrío, pero a la vez estás sudando. Tú no hayas qué hacer. El desenlace se lo cuento después. Pero esto es una condición natural en la vida. Todo lo que consumimos, el cuerpo buscará la forma de drenarlo. Todo lo que consumimos a través de cualquiera de nuestros sentidos, el cuerpo buscará la forma de manifestarlo. De manifestarlo. Ahora que tengo acá su atención, miren algo. Si con el corazón consumo envidia, celos, intrigas, enojo, molestia, almaceno heridas, ¿qué creen ustedes que voy a drenar? ¿Qué creen ustedes que voy a manifestar? Una vida, un espíritu iracundo, un carácter iracundo, mal humor, pleito, chisme, contienda. Si consumo chisme, si presto mi oído a alimentarme del chisme, de lo que otros hablan, de otras personas, ¿qué creen ustedes que yo voy a drenar? Chisme y murmuración. Si me alimento de orgullo, si me alimento de arrogancia, de la dureza de corazón, ¿qué voy a drenar? Rebeldía, desobediencia, terquedad. Si consumo pornografía, si presto mis ojos a alimentarme de cosas que no debo ver, si presto mi oído a conversaciones morbosas, perversas, llenas de comentario de doble sentido, ¿qué creen ustedes que voy a drenar? Perversidades, fornicación, adulterio, masturbación, porque lo que consuma el cuerpo buscará la forma de drenarlo. El cuerpo buscará algún medio de cómo manifestarlo. ¿Saben algo? Cuando los psicólogos analizan la vida de estos depravadores, depredadores sexuales, que uno a veces escucha, bueno, violó a tantos niños, mujeres, hizo toda esta clase de perversidades, de atrocidades, cosas que no solamente la persona va a la cárcel, sino que son atendidas psiquiátricamente, psicológicamente, porque se entiende que es un problema ya mental. Cuando analizan la vida de estas personas, han llegado a la conclusión, a la raíz, de que son personas que desde que temprana edad, muchos desde niños, consumían pornografía. Y está demostrado que la pornografía, amados, destruye la mente, corrompe el corazón, y el cuerpo de alguna forma busca manifestar y drenar eso. Ahora bien, si yo presto todos mis sentidos, mis ojos, mis oídos,
mi boca, mi corazón, todo mi ser, a alimentarme y a consumir la palabra de Dios a través de la oración, de lo que escucho, de lo que leo, allí en mi tiempo de intimidad. ¿Qué creen ustedes que voy a drenar? Mis obras, mis acciones van a ser conforme a la voluntad de Dios, sin duda. Voy a drenar fe, voy a drenar obediencia, sujeción, fidelidad a Dios, fidelidad a mi esposa, al esposo, todo lo que dice la palabra. Entonces hemos escuchado que las obras no nos hacen salvo, ¿verdad que no? Pero sí son una manifestación de lo que somos. Sí son una manifestación de lo que consumimos. Sí son una manifestación de lo que gobierna nuestra vida. Entonces, si consumimos palabra, si tenemos la seguridad de que estamos recibiendo palabra, consumiendo palabra, amado, debe haber una evidencia clara, notoria, perceptible de que la palabra de Dios, de que la voz de Dios, de que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida. Entonces es muy importante analizar qué naturaleza hoy predomina y ver, amados, si esa es esa la naturaleza carnal, analizar con qué la estoy alimentando. Porque el hecho de que ella sea fuerte, de que ella tenga fuerza en mi vida, es porque la estoy alimentando con algo. Y cuando hablo de esa naturaleza, amado, no solamente me refiero de pornografía, de fornicación, de todas esas cosas sexuales. Me refiero también a cosas del corazón. Heridas, orgullo, terquedad, ese carácter. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? Debemos tener cuidado qué estamos consumiendo. ¿Qué está alimentando ese orgullo? ¿Qué está alimentando esa rebeldía? ¿Qué está alimentando esa incredulidad en mi vida? Debemos de analizarle. Jesús, cuando fue tentado en medio del desierto, ¿qué sacó? Lo que había en él, sacó palabra. El enemigo vino a tentarlo, a seducirlo, a engañarlo y a manipularlo con la misma palabra, pero Jesús sacó palabra de él. Sacó obediencia, manifestó su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de la palabra. ¿Porque era hijo de Dios? No, no era por eso. Era porque su vida estaba llena de la palabra de Dios. Dice que cuando el Espíritu lo tomó, dice que lo llevó al desierto para ser tentado. Dice que el enemigo, viéndolo en el desierto, lo tentó. Pero Jesús fue el que tomó la decisión de ayunar y de orar en medio del desierto. El Espíritu Santo lo llevó, el enemigo lo tentó, pero él tomó la decisión de ponerse a ayunar y de poderse a orar en el desierto. ¿Qué desierto hoy tú estás atravesando? ¿Qué desierto hoy tú estás viviendo? En tu vida emocional, matrimonial, financiera, salud. Sin duda, el enemigo quizá de pronto te está tentando y está dándote tan duro para sacarte del camino. ¿Qué decisión hoy tú estás tomando en medio de ese desierto?
¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás consumiendo en medio de ese desierto? Hay algo que es ilógico, pero en los momentos difíciles, cuando más debemos de buscar de Dios es cuando no lo hacemos. Cuando debemos más bien rendir nuestra vida, anhelar acercarnos más de Dios, buscar su dirección, escuchar su voz, es cuando más nos enfriamos, es cuando más nos desganamos, es cuando más bajamos los brazos. Y es el momento, es en el desierto donde debemos de buscar al Señor, donde debemos de buscar la dirección, la voz del Señor. El Espíritu Santo lo llevó, el enemigo lo tentó, pero él tomó la decisión de ponerse a ayunar y de ponerse a orar en medio del desierto. Él buscó alimentarse de la palabra del Señor. Entonces la palabra me va a llevar siempre a responder de la forma que a Dios le agrade. Lo segundo, trae firmeza a nuestras convicciones. Eso hace la palabra de Dios. Dice Isaías 26, del 3 al 5: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca eterna. ¿Cómo se alimenta la confianza? ¿Cómo se alimenta la confianza? A través de la palabra, a través de la voz de Dios. Es a través, únicamente a través de la palabra de Dios, que mi área espiritual, mi fe, es alimentada. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amados, tenemos que tener mucho cuidado con algo. Asegurarnos de estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios a través de su palabra la que fortalecerá mi espíritu. Vean algo acá, en este pasaje, luego lo leen con más calma. El enemigo usa la palabra de Dios. Si el enemigo usa la palabra de Dios, nosotros también podemos usarla. ¿Cómo es esto, pastor? Usarla a nuestro favor y a nuestra conveniencia. Y en sí no estamos escuchando o no hemos estado escuchando palabra de Dios. Hemos estado escuchando a nuestras emociones, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos. ¿Saben algo? Cuando escuchamos la voz de Dios, entendemos que muchas veces la respuesta de Dios es no. No es así. No va a ocurrir así. No es en este tiempo. No es como lo quieres. Cuando escuchamos nuestras emociones y al enemigo a través de la palabra, siempre será así a lo que nosotros queremos. Porque Él sabe lo que nuestra carne y nuestro corazón desean. Debemos filtrar incluso la palabra de Dios, filtrarla con nuestras emociones, filtrarla con la voz del enemigo. Amados, el enemigo habla a través de la palabra. Habla a través de la palabra. Nos hace creer que es Dios. Nos hace creer que como las escrituras son sagradas y son plasmadas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios, todo viene a través de Él. Y no es así. No es así. Debemos escuchar atentamente, de verdad, la voz de Dios en los momentos específicos de nuestra vida.
Y es cuando escuchamos la voz de Dios, amado, que nuestras convicciones, nuestro carácter se afirma. Para tener un carácter firme es necesario tener la voz de Dios, la palabra correcta de Dios en nuestra vida. Es muy necesario. ¿Saben algo? Para ver cómo están nuestras convicciones, siempre será necesario probarlas. Para saber si un material resiste cierta presión, cierto peso, ¿cómo hacen? Lo someten a esa presión y a ese peso para saber si resiste. ¿Saben algo? La obediencia de Jesús fue probada aquí. Él probó y demostró que su obediencia no estaba en lo que el enemigo le pudiera decir. Su obediencia estaba en lo que Dios dijera. Que su obediencia no estaba en lo que él quería, en lo que él deseaba, en lo que su cuerpo y su carne quizá de pronto anhelaban. Su voluntad estaba en hacer la voluntad de Dios. Acá el enemigo le ofreció a Jesús alimento, provisión. Le ofreció reinos, poder y le ofreció riqueza. ¿Qué cuerpo y qué corazón no desea eso? Y utilizó la palabra para hacerle creer que eso venía de Dios. Y gracias a que Jesús tenía su voz, su corazón conectado a Dios, pudo diferenciar que aunque era la palabra de Dios, eso no venía de Dios. ¿Cómo responderíamos nosotros si tuviéramos este ofrecimiento? El que escucha la palabra siempre será de convicciones firmes. Amados, y siempre nuestras convicciones serán probadas, ya sea por Dios, ya sea tentación del enemigo, ¿sí? Ya sea que Dios lo permita, que seamos probados, para ver cómo está nuestra obediencia, para ver cómo está nuestra fidelidad, para ver cómo está nuestra fe, para ver cómo están nuestras convicciones. Siempre vamos a ser probados. El versículo 1 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el enemigo lo tentara. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios lo llevó, Dios no lo tentó, Dios lo llevó y permitió que el enemigo le tentara. Así también como lo hizo con Job. Dice la palabra que el mismo diablo le preguntó al Señor, ¿puedo ir a tentarlo? Y, ok, anda. Dios le permitió. Entonces, es en medio de la tentación donde vamos a sacar y ver cómo están en sí nuestras convicciones. Entonces, amados, el desierto, yo puedo decir que es la mejor etapa en la vida de un cristiano. ¿Verdad que sí? Porque es allí donde descubrimos lo que somos y donde tenemos la oportunidad de cambiar y de ser mejor. Es allí en medio del desierto. Jesús, amado, salió de acá fortalecido. Salió de acá con convicciones firmes. Después de acá, Jesús empezó a hacer ¿qué? El ministerio.
a predicar la obra, a llevar el evangelio, a discipular y a formar a sus discípulos, a sus 12. Entonces el desierto, yo creo que es una muy buena temporada para la vida del cristiano si lo vemos de la forma correcta. Amén. Entonces, siempre allí, siempre las pruebas, siempre el desierto vendrá a fortalecer mis convicciones. ¿Y cómo yo fortalezco esas convicciones? ¿Cómo yo sé que soy de convicciones firmes? A través de la palabra. Entonces, ¿cómo está tu alimentación con la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás escuchando a Dios a través de la palabra? Es importante, amado, identificar siempre la voz de Dios detrás de todo, porque el enemigo siempre intentará engañarnos, manipularnos con la palabra, manipularnos con artimañas. Siempre buscará la forma. Entonces lo segundo es eso. La palabra de Dios fortalece nuestras convicciones. Y lo tercero y último es que afirma nuestra identidad en Dios. Creo que la forma como nos alimentamos, como nosotros recibimos la palabra, determina qué tipo de creyentes, qué tipo de cristianos, si nos consideramos hijos o no. La palabra lo determina. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice qué soy. La palabra dice qué piensa Dios de mí. La palabra dice qué quiere Dios conmigo. La palabra dice qué Dios hizo por mí, de qué forma Dios me amó. Al yo entender, al yo estar claro de todo esto, mi identidad en Dios se afirma. Sé lo que soy en Cristo Jesús. Entonces, la palabra siempre vendrá a afirmar mi identidad. La falta de identidad es producto de una mala alimentación. La falta de identidad es producto de una alimentación incorrecta de la palabra. Si yo estoy escuchando la voz de Dios a través de la palabra, amado, yo no debería por qué sentirme solo. Yo no debería por qué sentirme huérfano. Yo no debería por qué sentirme abandonado. Si la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios está en mí, amado, yo sé que yo soy hijo de Dios. Sea cual sea la circunstancia que estoy viviendo, yo sé que soy hijo. Y como soy hijo, yo sé que tengo un padre y que ese padre me ama y está allí al pendiente de mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces la incredulidad, la inseguridad, la duda, todo sentimiento de orfandad, de soledad, puede ser resultado de una mala alimentación de la palabra, de un mal entendimiento de la palabra. Porque si la palabra de Dios está en mí, yo sé quién soy. ¿Cómo es una alimentación incorrecta de la palabra? Cuando no estoy escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Estoy escuchando otra voz, estoy escuchando al enemigo, estoy escuchando a mi propia conciencia, a mis emociones, pero no la voz de Dios. Esa es una alimentación incorrecta. Y cuando hay una alimentación así, hay debilidad en mi área espiritual. Y cuando tengo esta debilidad, el área carnal, la naturaleza carnal, es la que predomina sobre mi vida. Entonces somos lo que comemos.
y comemos según lo que somos, según el deseo de nuestro corazón. Si nosotros miramos a una mujer con lujuria, con perversidad, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Si nos cuesta sujetarnos, si nos cuesta reconocer la autoridad, si nos cuesta ser obedientes, amado, es porque hay cosas en el corazón. Si hay un sentimiento de soledad, de orfandad, de abandono, si siento que Dios no está, si siento que Dios me ha abandonado, amado, es porque he estado alimentándome con la incredulidad, con la palabra incorrecta. Entonces somos lo que comemos. ¿Sí? Quiero allí que te pongas de pie. Y que podamos orar. Quiero decirles algo. Solamente el Espíritu Santo nos puede llevar a que nos conozcamos nosotros como somos en realidad. Porque hay cosas que por nuestro oído, nuestra vista, nuestra razón, no vamos a poder ver. Incluso hay cosas en nuestra vida que pensamos o vamos a creer que están bien. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos escuchado la voz incorrecta. Y vamos a creer que hay cosas que nos permitimos que no son tan malas. Pero esto no es tan malo, esto no es tan grotesco. La cuestión no es que sea tan malo, no es que sea un pecado pequeñito, insignificante. La cuestión es si estamos con eso agradando o desagradando a Dios. La cuestión es si con eso, si esa cosa nos está alejando de Dios, de su presencia, de su voluntad y de su propósito. Entonces vamos allí a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar todas esas cosas que quizá de pronto sin darnos cuenta han estado alimentando nuestra vida y nuestra naturaleza carnal, a tal punto que sea ella quien domine sobre nuestra vida, nuestra razón, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre todo. Y yo quiero allí que tú puedas cerrar tus ojos y podamos orar al Señor. Que tú puedas allí propiciar un tiempo. Que tú puedas allí tomar la decisión de entrar en revisión, de alimentarte con la palabra correcta de Dios, de escuchar la voz de Dios, así como lo hizo Jesús en el desierto, que en medio de todo eso de lo que estaba viviendo, Él tomó la decisión de alimentar su vida espiritual, su área espiritual. Tomó la decisión de ayunar, tomó la decisión de orar y de dejarse guiar por el Señor. Que allí tú le puedas decir: Espíritu Santo, ayúdame a conocerme más, a conocer lo que hay en mi corazón. Ayúdame a identificar qué cosas han estado alimentando esa naturaleza carnal. Esa naturaleza carnal que ha tratado de dominar y gobernar mi vida. Esa naturaleza carnal que ha venido a sobreponerse sobre la espiritual. Que le puedas decir: Espíritu Santo, hoy
revélame, trae a mi conciencia todas esas cosas que necesito cambiar, que necesito renunciar, que necesito poner límites, todas esas cosas que necesito sacar. Espíritu Santo, ven y revela en esta hora todo lo que hoy ha venido a contaminar, a ensuciar nuestra vida. Ven y saca a la luz nuestras verdaderas intenciones, nuestros verdaderos deseos. Llévanos a conocer nuestras verdaderas intenciones. ¿Por qué hacemos las cosas? Llévanos a conocernos, Espíritu Santo, mejor de lo que nos conocemos hoy. En el nombre de Jesús. Levanta allí tus manos. Yo quiero orar por ti. Padre, ayuda a tu iglesia. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, con fallas, con faltas, pero con un profundo deseo, Señor, de agradarte, con un profundo deseo, Señor, de tener una vida que te agrade, con un profundo deseo de acercarnos a ti. Y yo te quiero pedir, Señor, que todo lo que hoy nos aparta de ti, todo lo que impide que nos acerquemos a ti, hoy tú lo puedas quitar en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos, Señor, a tomar decisiones firmes, decisiones que nos lleven a debilitar esa naturaleza carnal y a fortalecer nuestra área espiritual. Que hoy tú le puedas decir allí: Espíritu Santo, hoy te doy lugar en mi vida. Que tú le puedas decir: Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Ven y gobierna mi vida. Ven y gobierna sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mi salud, sobre mi mente, mis pensamientos. Ven y gobierna sobre mi corazón. Espíritu Santo, ven y gobierna sobre todo mi ser. Ven y gobierna todo mi ser. Hoy yo tomo la decisión de darte ese lugar en mi vida. Ven y toma tu lugar, Espíritu Santo. Gracias te damos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.